Hola, ¿cómo están? Hoy es 24 de junio de 2023, 17 horas, 17 y 8. Y estamos aquí para hablar de la transferencia, el amor de transferencia hoy. Y yo les estaba contando antes de empezar a grabar que lo que a mí me interesaba tratar hoy era cómo pensar en nuestra época el amor de transferencia, porque ya no es el amor de transferencia tal como Freud lo sufría como un obstáculo. Como algo que yo hoy pensé en una comparación que no es muy simpática, pero la voy a hacer igual, y es cuando Pavlov descubre la salivación de los perros en su experimento conductista. No era conductista, era un experimento sobre los jugos gástricos, el sistema gástrico. Y descubre que el perro saliva, cuando escucha los pasos de quien lo alimenta, se encuentra con algo que le abrió la puerta del conductismo. Está investigando algo médico, ¿no? Cuando Freud descubre el amor de transferencia, no lo estaba esperando, no esperaba que las pacientes se enamoraran de él. Era algo incómodo. Y es más, dice en el texto sobre algunas consideraciones sobre el amor, puntuaciones sobre el amor de transferencia. Dice que habla de esta situación tiene sus lados penosos y cómicos, y también sus lados serios. Además es tan enmarañada y de condicionamiento tan múltiple, tan inevitable y de solución tan difícil que su estudio habría llenado una necesidad vital de la técnica analítica. Que el amor de transferencia aparezca en el dispositivo hoy ya no es una novedad. Los pacientes saben que eso va a ocurrir cuando vean análisis, cuando consultan. Lo saben aunque no sean psicoanalistas. Han escuchado esto, lo saben de otros, de la tradición, de lo que ya se sabe después de 100 años, más de 100 años de psicoanálisis. Por lo tanto, y bueno, el texto de puntualizaciones tiene un valor ético enorme porque lo que dice y deja escrito es que el analista no debe consentir, debe ser neutral y abstinente frente al amor del analizante. Un amor sin destino. Sin destino por el lado amoroso, digamos, ¿no? Que esperablemente no debe concretarse en términos de vínculo erótico o amoroso, etc. El analista tiene el deber ético de abstenerse. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Hace un tiempo la televisión pública volvió a poner la serie In Treatment, ¿no? En tratamiento, cuyo primer capítulo justamente muestra, sin avergonzarse, una caída en eso, ¿no? El analista que lo hace Peretti ya está herido, digamos. Viene la paciente, se le declara y muere el flaco, se confunde, ¿no? Yo escribí una vez un artículo sobre eso, ¿no? De cómo hay una confusión en relación a la dinámica de eso. Primero, que eso se muestra como si fuera el psicoanálisis, y no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero lo dejan pasar, digamos, lo dejan pasar para que la gente crea. Y segundo, alienta ese tipo de cosas, lo cual me parece que es altamente nocivo, ¿no? Como que es un amor posible. Bien, la cuestión es que eso hoy en día ya sabemos, todos los que nos analizamos y escuchamos pacientes, que el amor de transferencia, el analista no responde como amante. Digamos que los analistas estamos para dejarnos amar. Nos dejamos amar, es parte de la técnica, es parte del dispositivo. Y ahí el amor aparece como una producción del inconsciente. Hay un texto muy clásico de Diana Rabinovich, que ustedes conocerán, Módulos del amor de transferencia, y dice algo que es maravilloso. Es un texto hermoso al que volví. Dice que el amor pues se diversifica, asume modalidades y nodalidades que permiten pensar la modulación del amor de transferencia
en la experiencia del analizante y no considerarla como una experiencia en bloque, masiva y siempre igual. O sea, el amor de transferencia no es el mismo durante todo el tratamiento. Va cambiando. Y esto es muy interesante porque es de la naturaleza de lo femenino. En cuanto a cada uno de los modos lógicos, a su vez, entraña una articulación con la fórmula de la sexuación, el amor de transferencia deja vislumbrar de esta manera la posición sexual del sujeto, en tanto ésta se articula necesariamente con el objeto A. Articulación que será el tema de nuestra próxima reunión. Magnífico libro de Diana Rabinovich. Bien. Yo decía que entonces que el amor de transferencia es una producción del inconsciente ante el que el analista debe ser neutral y abstinente. Una dimensión ética que veremos es que hoy en nuestra vida contemporánea el amor de transferencia, que es imaginario, separa a los sujetos de la alienación también imaginaria que les causa el automatismo de las redes sociales. Y acá me meto con una cuestión de época que tiene que ver con la intersección entre psicoanálisis y política, que yo tuve la posibilidad de... se publicó una intervención mía en un diccionario Lacan con Marx en Radlich, la editorial inglesa. Fui invitada por Carlos Gómez Camarena, mexicano, y yo ahí trabajo el automatismo como tema. Pero digamos, para ir al punto, a los Hitchcock, vieron que Hitchcock en las películas va al punto, empieza por el punto esencial de la cuestión, y es este. A ver. No, compartir otra cosa. Vuelvo a compartir otro archivo. Vamos a ahí estamos. Esto es. Yo voy directamente al punto nuclear de mi propuesta, y es que el algoritmo, o sea, el amor de transferencia, que es la transferencia, es un protodiscurso, eso lo planteo en mi clase abierta sobre el algoritmo de transferencia del año 2019, está en YouTube. Es un protodiscurso que restituye al sujeto debido a su alienación al discurso capital. Sabemos que en el discurso capitalista el sujeto dividido, digamos, hay un sinsentido, no hay concatenaciones según C2, el discurso capitalista, tiene un funcionamiento distinto a los cuartos discursos. El sujeto hay un sinsentido, donde está entrampado, ¿no? En este mecanismo sin fin, el sujeto está en un sinsentido, y es una alienación a un S1, no hay corte del discurso, ¿no? Es un automatismo. Yo pienso el discurso capitalista como un automatismo, una identificación, digo yo en esta intervención en el diccionario de Lacan Marx, es una identificación a los instrumentos de producción. ¿Y de qué estoy hablando? De las redes sociales, de Internet. Que es lo que también denuncia y trata Byung-Chul Han, coreano heideggeriano, filósofo tan relevante, cuando habla de la autoexplotación del ciudadano contemporáneo, que vive alienado a las redes sociales, trabajando todo el tiempo. Toda intervención que hacemos en las redes sociales, todo like, toda intervención, toda información que generamos como consumidores, también es de productores de rentabilidad para otros, en general. Que es la alienación en el sistema neoliberal por la vía de las redes sociales, la alienación de las redes sociales. Entonces, el amor de transferencia, como lo pienso hoy, es un tratamiento, una restitución que se produce en el dispositivo analítico del sujeto dividido. El sujeto dividido se restituye
en su dignidad, en su ética del deseo. Porque en el discurso capitalista queda alienado y subsumido en automatismo sin fin, que es mortífero. Bien. ¿Esto lo decís como una hipótesis o lo decís con Es una alguna... lectura. Como una lectura, sí. Sí. No, Yo digo... lo que hago en mi intervención en el diccionario de Lacan Marx es, se llama automatismo mi entrada al diccionario, es pensar el discurso capitalista como automatismo. Y lo correlaciono con la identificación del sujeto, que eso está en el Capital de Marx. La identificación del sujeto a los medios de producción. Bien. Lacan dice que el amor de transferencia es imaginario, esto lo plantea en el seminario 1, y recién decía que hay una dimensión ética en este imaginario, el amor de transferencia, que conducirá a la división subjetiva. Esperablemente en el discurso del analista, lo que va a ocurrir es que el analista corta el sentido e interviene para despertar al sujeto del inconsciente y a su deseo inconsciente. Hay una ética del deseo. El amor de transferencia es solidario de la ética del deseo. El imaginario del consumo a las redes sociales, la alienación del discurso capitalista, conduce al goce y es mortífero. Son imaginarios de dos cualidades distintas, dos dimensiones distintas. Imaginarios que conducen, que están al servicio de distintos horizontes. Uno es el goce y otro es el deseo. El horizonte del deseo es el horizonte del psicoanálisis, el discurso. Freud, en Puntualizaciones del amor de transferencia, dice: no hay derecho a negar el carácter de amor genuino del enamoramiento que sobreviene en el tratamiento analítico, que se singulariza por algunos rasgos que le aseguran su particular posición. Es provocado por la situación analítica, eso yo lo llamo producción del inconsciente. Es empujado hacia arriba por la resistencia que gobierna esta situación y carece el alto grado de miramiento por la realidad objetiva. Es menos prudente, menos cuidadoso de sus consecuencias, más ciego en la percepción de la persona amada de lo que querríamos concederle a un enamoramiento. O sea, es más ficcional aún, dice Freud, diría yo, leyendo esto. Es más ciego aún. Si el amor es ciego, el amor también es más ciego aún que el enamoramiento por fuera del discurso analítico, por fuera de la sesión analítica. En Introducción al Narcisismo, Freud explica que el no poder amar es el efecto de una frustración. Se enferma a causa de una frustración y esta enfermedad tiene por efecto la imposibilidad de amar. La pregunta que convendría hacerse en cada caso es si el no poder amar es un síntoma o una inhibición. Entonces, habría que ver de caso por caso. No todos los sujetos advierten que en su queja respecto a un otro, lo que los enfurece es no poder amar. Ellos mismos son los que no viven esa experiencia de la amor. Es la lógica del no todo la que posibilita el amor y la lógica del todo la que impide amar. Ahora bien, ¿qué ocurre? En el amor de transferencia ya se está amando. La transferencia ya es amor, entonces quien se presenta con la imposibilidad de amar, en transferencia ya está viviendo una experiencia de amor. Ya está resolviendo la imposibilidad de amar en transferencia, con la transferencia misma. O sea, esto también se ve en el pasaje al acto, no en el pasaje al acto, en la clínica del acting out, en la histeria, en las histéricas. Y cuando entra de transferencia, hay como un apaciguamiento. Al entrar el sujeto histérico en transferencia, hay apaciguamiento de los acting con los que a veces suelen venir en la urgencia. O sea que en la instalación de la transferencia, como carta de amor, dirá Rabinovich, ya es un tratamiento del acting. Es un amor que envuelve el objeto A, que está en juego en la transferencia, es un recubrimiento del objeto A que se posibilita el decir.
y es un tratamiento de los sujetos que están en acting convencional. Elena, Bien. Sí. ¿Y qué lugar tiene ahí en la instalación de la transferencia, la instalación del supuesto saber? El sujeto supuesto saber es la expresión que Lacan empieza a usar en el Seminario 9. Es un deseo, es un amor al saber, esencialmente, ¿no? Se supone al analista un saber sobre el inconsciente y esta suposición es ficcional. Lo que sí sabe el analista es el procedimiento, es el modo de operar, es el modo de intervenir, conoce de técnica, pero ese saber que se le deposita al analista también es ficcional. Sí, sí, es el supuesto de que él sabe lo que a mí me pasa y me va a curar. Exactamente. Sí, Hay transferencia del síntoma. En el algoritmo de transferencia, que yo voy a volver a compartir ahora el slide. En el algoritmo de transferencia, cuando tenemos en el piso inferior el sujeto sin barrar aún y la lista de significantes, esto es la cadena de sentido. Esta es la significación, es lo que hay en el inconsciente del sujeto. Es un saber que se le atribuye al analista, pero que está en el inconsciente del sujeto. Pero para que el sujeto pueda acceder a ese saber subconsciente es necesario que haya esa transferencia, ese amor artificial, que es un amor verdadero. Lo que es artificial es la neurosis, digamos, la neurosis. Bien. En la conferencia 17, del año 16 y 17, Freud hizo una lista de las frustraciones reales de la vida de ese entonces. Y dice, la lista dice, la falta de amor, la pobreza, las querellas familiares, el infortunio de la elección matrimonial, las condiciones sociales desfavorables y los rigurosos reclamos éticos bajo cuya presión se encuentra una persona. La pregunta que yo me hago hoy es cuáles serían las contemporáneas. Si esta lista de frustraciones reales de la vida es actualizable hoy, ¿cuáles serían? Voy a repetir la lista: la falta de amor, la pobreza, las querellas familiares, el infortunio de la elección amorosa. Son prácticamente las mismas. Ajá. Sí, hay algo que se agrega. Lo mismo que él decía en relación a la diferencia entre salud y enfermedad. Es una cuestión de grado. Ahora estamos con todo eso, pero peor. Más agudizado. En esa época, fue una época entre guerras, ¿no? Estaban las guerras mundiales. Claro. Hoy tenemos otra circunstancia histórica, ¿no? Que conocemos, o sea, está. Primero, hay algo que en la Argentina, pues, tenemos los apremios en la Argentina de tipo económico, nuestra vida económica, la economía argentina, que es totalmente sintomática. Creo que no nos da tiempo para pensar en lo que se llama, en Estados Unidos se llama la angustia por el calentamiento global. En psicología en Estados Unidos se piensa en la angustia por el calentamiento global. Ya es una angustia ante la cuestión ambiental, el problema ambiental. Esa angustia en Argentina todavía no llegó porque estamos corridos por los problemas contemporáneos de la Argentina, la economía argentina. No nos da tiempo a angustiarnos por el medio ambiente, no nos alcanza. Quiero decir que la angustia ante el calentamiento global es una figura que ya existe, que uno lo lee en New York Times, por ejemplo. Acá no suena tanto. Digo, hay un montón de cosas que no sabemos porque están prolijamente camufladas en relación a aquella época. Pero digo, acá en esta época hay un empuje a la medicalización que es infernal, ¿no? Digamos, a la toma de medicamentos para cualquier cosa, que en aquella época no pasaba. Y eso también
es una, digamos, me parece que esconde un empuje a la locura, que es esto, ¿no? La promesa de trabajar y vas a hacer la diferencia, trabajar y te va a ir mejor, y lo que uno se encuentra en la realidad después, ¿no? Digo, y todo eso Digamos se que calma con medicamentos. en la época en la que vivimos, las frustraciones reales de la vida contemporánea también son tratadas por el psicoanálisis. Quiero decir que en medio de estas frustraciones reales de la vida, quien se analiza, quien vive ese amor de transferencia en su análisis, tiene un lugar para hablar y para tratar esas angustias contemporáneas, que algunas son las mismas. Por ejemplo, la configuración familiar ha cambiado. Ya no tenemos el modelo de familia que había hace 100 años, eso lo sabemos, y más aún en la época victoriana o post-victoriana. Entonces, la configuración familiar tradicional ha cambiado. Tenemos en este momento una apertura de las identificaciones sexuales, ¿no? Toda la querella de las identificaciones sexuales, que estamos a la orden del día con eso, y la novedad de las nuevas identificaciones también ha traído modificación a las configuraciones de familias. Ahora hay familias, hay parejas, hay padres homosexuales, antes no lo sabía oficialmente, no había matrimonio homosexual. Son todas cuestiones recientes que en la época de Freud no existían. Digo, pero hoy la vigencia del psicoanálisis también se ve en esto, en que esas frustraciones reales de la vida que Freud trata en su conferencia 17, que es la transferencia, algunas siguen siendo las mismas, ¿no? Acabamos de ver una pandemia, 2 años de una pandemia impensada para la mayoría, algunos ya la habían previsto. Dice, bastaría sin duda con esos asideros para conseguir una terapia muy eficaz, pero así sería como aquella que la leyenda popular atribuye al emperador José, la intervención benéfica de un poderoso ante uno cuya voluntad los hombres se inclinan y las dificultades desaparecen. Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros que podríamos adoptar esa beneficencia como recurso en nuestra terapia? Unos hombres pobres e impotentes, los psicoanalistas, dice la Freud, ¿no? Forzados a ganarnos el sustento con nuestra actividad médica. Ni siquiera estamos en condiciones de dedicar nuestros esfuerzos a los indigentes. ¿Cómo pueden hacerlo otros médicos que aplican métodos de tratamiento diferentes? Nos lo impide el hecho de que nuestra terapia insume demasiado tiempo y demasiado lento. Acá Freud, en el año 16, 17, está describiendo las dificultades con las que se encuentra trabajando como analista. Digamos, el analista no está para resolver las frustraciones reales de la vida. Pero, sin embargo, los pacientes entran en transferencia, aman al analista, el amor de transferencia, en medio de esas frustraciones reales, en el medio del mundo en el que viven, que está lleno de obstáculos, las condiciones reales de vida, más allá de la neurosis. Por ejemplo, un campo que yo enseño por convicción es psicopatología del trabajo. Las enfermedades que traen las condiciones laborales, que cada vez son peores. No hay solución, no hay mejora en lo que respecta a las condiciones laborales. Los sindicatos ya no cumplen la función que cumplieron en su momento, los sindicalistas tampoco lo hacen. La solidaridad social está en caída, digamos, cada vez hay menos lazo solidario entre los trabajadores, y esto los hunde más en el aislamiento y en la angustia del trabajo. Bueno, esas son condiciones y frustraciones reales de la vida. Y los pacientes que vienen al análisis traen esa angustia del trabajo a sus análisis también. Son frustraciones reales de la vida, que no se suele hablar de esto habitualmente cuando hablamos de psicoanálisis. O se da por sentado o ha pasado de moda, ¿no? Las condiciones reales. Se habla de los nuevos síntomas, pero no se habla de la nueva época, de la época contemporánea.
Lo que yo planteo es que el amor de transferencia tiene un efecto de refugio frente a estas frustraciones. Aunque es ilusorio, aunque el analista no va a consentir por ética ese amor, el acontecimiento de amar al analista, que es una producción del inconsciente, es donde se instala la transferencia, esa carta de amor, donde el paciente espera hablar con su analista en la periodicidad que sea, una vez por semana, una cada 15 días, etc. Esa espera de hablar con su analista hace que sobrelleve con mayor humanidad los tiempos actuales. Hay un efecto colateral en el amor de transferencia respecto a las frustraciones reales de la vida. No sé si se entiende a dónde voy. Estás muteado. Vos a eso le decís a mí me sorprendió totalmente, una restitución de la división del sujeto. Claro. Me pareció como mucho. Y sí, porque la alienación, digamos, el imaginario en el que estamos con las redes sociales, ¿cómo se llama? Scrollear, ¿no? Scrollear por los telefonitos. Instagram, Facebook, los más grandes, digamos, ya es una red que ha quedado en los señores mayores, de las señoras mayores. Yo sigo usando Facebook. Hay redes para distintos segmentos etarios, ¿no? Pero cualquiera sea la red que usemos, que escribamos más en Facebook y escribamos menos en Instagram, hay un nivel de... uno cuando va al transporte público o va a cualquier lugar público y ve a la gente totalmente sumergida en el teléfono, en ese imaginario que genera un lazo por un lado, un lazo con los virtuales, pero un aislamiento respecto a los presenciales. Cuando uno ve a las personas en ese nivel de alienación a el imaginario, en ese registro imaginario en las redes sociales, ¿cuán divididos están? Se está cooptado, se está alucinado, sino sugestionado. Yo no estoy discutiendo lo que vos decís, ¿eh? No, bajo Es los más, modos conductistas y cognitivos de la venta de productos. Ustedes vieron que uno dice, y aparece la publicidad de tal o cual producto. Estamos totalmente expuestos a la publicidad de modo mecánico, es el automatismo del que yo hablo, que es una identificación a los medios de producción. Digamos, hoy las redes sociales son medios de producción porque producen rentabilidad. Entonces, información que generamos trae rentabilidad a otros. Nosotros como usuarios trabajamos para alguien que saca renta de eso. Información que se vende. se vende y produce resultados a veces impensados, digamos, ¿no? Trump ganó las elecciones sobre la base Claro. de la manipulación de 50.000 perfiles de Facebook. Ahora bien, en la medida que un sujeto se analiza, ese amor de transferencia, la transferencia es amor. En la medida en que el sujeto se analiza, cualquiera sea el tiempo que dure ese análisis, es un tipo donde se rescata como sujeto ético. Sale de la alienación consumista, del trabajo generando información para otros, y ese imaginario tiene un destino distinto. Recupera, no es que lo recupere, vuelve a aparecer la dimensión inconsciente, la de su deseo. Vuelve como sujeto de deseo, porque el sujeto alienado a las redes es un sujeto de consumo, es un sujeto del discurso capitalista, sin sentido. Maquinizado. Vos decís que vuelve, ¿y por qué vuelve? Porque eso abriría otro problema, ¿no? Por el discurso analista. Pero digo, ¿por qué vuelve? Porque entonces no hay ninguna modificación en el sujeto. El análisis no modifica eso que le pasa. O sea que ahí la restitución se viene para atrás.
Depende de qué decisiones tome, porque ahora hay gente que decide abstenerse. Hay gente que decide apagar teléfonos, dejarlo en la casa, no usarlos, administrar. Vieron que está el derecho en teletrabajo, que es un tema que yo también enseño, psicopatología del trabajo y teletrabajo. Está la ley que dice que hay un derecho a la desconexión en el teletrabajo. Bien, hay personas que toman decisiones respecto de usar menos el teléfono, de estar menos conectados con las redes sociales, de usar, vieron que hay una aplicación que es de bienestar, donde dice cuántas horas estuviste usando el teléfono, en qué momento. Esas son decisiones de desconexión que pueden venir a causa de que un sujeto está advertido de su alienación a la red. Hay Pero gente a que ver, en el aula presencial pide que dejen los teléfonos, que no los usen, los prohíben. No me acuerdo qué cantante prohibió el uso de los teléfonos en su recital. Hace poco, un cantante internacional. ¿Qué ibas a decir, Oscar? no, yo lo que no le entendí a Daniel, su pregunta, cuando él dijo, pero vuelven. Eh, ¿Vuelven a análisis? ¿O a qué te referías? No, No, ahí me perdí. que vuelven a la alienación, que vuelven a, Ah, digamos, hay como una cosa de repetición ahí. Yo no manejo los números, no manejo qué números de gente está, observo eso, pero como islas, ¿no? Separadas, ni siquiera un archipiélago, digamos, gente que hace eso, que tiene esa conducta, bares que ponen una canastita que se cierra para que todo el mundo cuando se junta meta el teléfono ahí adentro y nadie lo pueda tocar, o sea, no se atiende el teléfono aunque suene, etcétera, etcétera. Pero son como detalles puntuales. Pero a mí lo que me preocupa es la conducta que se genera en que si yo pienso en la idea de la restitución, de la división, pienso en una cosa reparatoria. Y si pienso en una cosa reparatoria, se me agrava el aspecto mortífero, que es volver otra vez a convertirme voluntariamente, como dice Byung-Chul Han, en objeto ¿no? de ese consumo. Claro, el tema para mí pasa por qué posición toma cada uno respecto de esto, ¿no? ¿Cuánto decide? Porque hay gente que decide, por ejemplo, se llama suicidio informático, no suicidio virtual, creo que es, aquellas personas que se van totalmente de las redes sociales. Dejan todo y se van, ¿no? Que son decisiones extremas. ¿Qué uso hace cada quien de las redes sociales para su vida cotidiana? Porque hay muchos que trabajamos también, divulgando lo que hacemos, ¿no? Digamos, el discurso analítico, la transferencia como protodiscurso, y vuelvo a mi hipótesis, la transferencia como protodiscurso, acá está, ahí se ve, genera un lazo al otro, que cambia el estatuto del sujeto. Acá el sujeto está no dividido, ¿sí? Está alienado a un significante cualquiera, que es la transferencia. Pero lo que va a ocurrir es que el analista, el discurso analítico, va a cortar el sentido, van a emerger los excesos del inconsciente. Digamos que el dispositivo analítico también posibilita el deseo, habilita el deseo, que es distinto al goce del consumista. Lo saca el sujeto de la rueda infernal del consumo maquínico, automático, que viene en el discurso capitalista y que es la lógica de las redes sociales, de Internet. Por ejemplo, estar expuesto permanentemente a los estímulos conductistas de la publicidad. Yo cuando enseño teoría conductista en psicología educacional, siempre doy un ejemplo. El conductismo es una teoría que fue falsada en laboratorio, pero que sigue siendo efectiva en que la publicidad, más que nunca. La repetición, la asociación, el ambientalismo, todo lo que tiene que ver con el conductismo, es
está claramente ejemplificado en la publicidad en las redes sociales, en Internet. Bien. Sí, se le llama también la dopamina digital a todo ese tema, porque justamente lo que produce es el efecto que produce la dopamina, ¿no? El efecto de bienestar que produce la dopamina. Eso es lo que me preocupa de lo que decís, digamos, no lo que me preocupa, sino lo que me resulta difícil de articular, porque entonces hay que pensar que hay otra cosa peor en relación a eso. Y lo digo esto porque yo estoy haciendo el trabajo de final de la carrera, que ya sabés, que es fantasma digital, ¿no? Entonces estoy pensando esas cosas, por eso ¿no? Me llama la atención. Es ficcional. El amor de transferencia es ficcional, sí, pero tiene un destino ético. El imaginario el imaginario de Instagram, para decirlo claramente, ¿no? Al que los sujetos se alienan, tiene un destino mortífero, que es de autoconsumo. Es lo que dice Byung-Chul Han, sin ser psicoanalista, ¿no? Siendo Nunca termina esto también, ¿no? Bien. Esto que provoca las redes, no termina nunca. Ni hablar de ese imaginario que lleva en algunas redes como Twitter, por ejemplo, unas peleas infernales, ¿no? Son desquiciantes, ¿no? Las cosas que se dicen en Twitter es una red especializada en agresión y violencia. Yo no solamente eso que está diciendo Oscar, no solamente no termina, sino que yo me pregunto otra cosa, si es que estamos hablando de disfuncionalidades o estamos hablando de un cambio estructural en la cultura. Porque todo eso hace que el sujeto no mire para más nada. Mirá el silencio mortífero que hay en el pueblo argentino en relación a los sucesos de Jujuy, ¿no? El presidente mismo, después de 5 días, una semana, recién dice algo, ¿no? Los políticos recién dicen algo, la gente no le importa. Entonces yo lo que me pregunto ¿es una disfunción o está cambiando la cultura? La virtualidad lo que trae es esta alienación que enseguece respecto del contexto, lo que ocurre, el acontecimiento que es lo real mismo. Este ya es un concepto de Deleuze. El acontecimiento es real, es lo que ocurre en lo real lacaniano, ¿no? El acontecimiento por antonomasia es la muerte. Por eso digo que el acontecimiento en Deleuze es lo real. Y el fantasma en Deleuze, cuando lo plantea en lógica de sentido, el fantasma es real. Para Deleuze se puede decir el ser, para Lacan no. Bien. En la medida en que el sujeto está cautivo en la maquinita, en el circuito automático del discurso capitalista, en ese imaginario que lo entontece, digo Instagram, scrollear Instagram, es como el gran ejemplo. Ahí está scrolleando y te está puesta horas, es permanente la cantidad de estímulos, publicidad y cuestiones que trae. No ve lo real de su entorno, los acontecimientos de su entorno. Consume las versiones de lo que ocurre de Internet. No lo ve con sus propios ojos en lo real, sino está mediado por esta ficción que son las versiones de información. Creo que es muy interesante, Daniel, lo que decís en cuanto a que los acontecimientos reales, la gente que pasa a mi lado mientras voy por la calle, en el subterráneo, en el transporte público, mientras camino por la ciudad, eso real no, pasa a ser más invisible en la medida que las personas están aturdidas, alienadas al teléfono. Al dispositivo. Exacto. Es que lo que yo creo es que la hipótesis, digamos, que yo manejo es, para este trabajo que estoy haciendo, es que ha crecido desmesuradamente el imaginario y el simbólico porque ha crecido el espacio virtual. Claro. Entonces hay una ruptura ahí estructural en muchas cosas y lo real obviamente tiene otra dimensión ahora, tiene otra, digamos, otro, no sé cómo llamarlo, otro estatuto.
en donde no solamente no se advierte, sino que ahora lo real se puede ficcionar más. Vos ahora podés entrar a un lugar y ver con transparencia lo que está pasando adentro vía el dispositivo virtual, ¿no? Entrás a un bar a ver qué pasa adentro, pero en realidad no lo estás viendo, sino que lo estás viendo a través de todo lo que ese bar implica, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo real en términos de Lacan, lo real es irrepresentable, es inimaginable, pero es el cuerpo. El cuerpo, en el cuerpo es real, o sea, el objeto es real. En la medida en que el discurso analítico sitúa, el discurso analítico está comandado por el objeto A, que es real, es lo real mismo, el objeto A, que es mudo, que es silente. Por eso yo decía en una definición que di por ahí, preparando, mientras pensaba en los contenidos de hoy, que el amor de transferencia envuelve el silencio del analista. ¿Qué significa? Que el silencio del analista, el objeto A, está envuelto por el amor del paciente. Es lo que permite ese velo, ese amor causado por el objeto A, es lo que permite que el sujeto hable. Es el objeto causa de decir, objeto causa de sentido. Digamos que revierte la alienación, o sea, si vos decías recién, Daniel, las redes nos dan sentido todo el tiempo, imaginario y simbólico, nos venden las versiones de la realidad. Compramos la versión, en vez de ir a ver lo que está pasando, leemos lo que pasa en los diarios, ¿no? Que no hay objetividad alguna en eso. En la medida en que el sujeto entra en el amor de transferencia y se analiza, recupera el estatuto de sujeto del inconsciente, en la medida en que el analista lo va a escuchar y va a cortar en el discurso, va a expandir. Digamos que en ese sentido el psicoanálisis trata la alienación del sujeto en el capitalismo. ¿Y cómo la trata? Y bueno, una producción del inconsciente es el amor. Hay esperanza, en el sentido de que en la medida en que la gente escrolea, va scrolleando y dice, ay, me quiero analizar con fulano, con mengano. En la medida en que la gente dice, ay, quisiera, y empieza a desplegar ese amor, que es una carta de amor, la transferencia, ahí es donde hay posibilidades de salir de la alienación, de esa circularidad automática del discurso completo. Digamos que por eso el psicoanálisis en redes, quiero decir, el psicoanálisis a distancia, ¿no? Porque lo que surgió, se desarrolló en pandemia por obligación y que continúa, ¿no? Es lo mejor que puede pasar, porque dentro del dispositivo automático de las redes sociales surge el espacio del análisis. Es el agujero por donde se cuela el discurso analítico. La cuestión de las sesiones presenciales o virtuales, que cada analista verá cómo llevarlas adelante, cómo administrar eso, si es posible hacerlo, también es muy interesante de ver, de leer, digamos, ¿no? Cuando el paciente pide presencial, porque lo hace a cuenta de que si está analizándose a distancia, porque es mejor, porque tiene que recorrer menos trayecto, por esto y por otro, pero hay sesiones que pide presencial. ¿Qué pasa ahí? Es muy interesante. Dejar abierta esa posibilidad de que sea de ambas maneras. Si el paciente está... De hecho, hubo mucho tiempo, durante muchos años, y lo sigue habiendo, gente que se analiza con gente de otro continente, que cuando viaja a la ciudad donde está el analista, hace intensivos, varias sesiones intensivas, una secuencia, y después lo hace virtual cuando no está de viaje, cuando no está en ese lugar. El discurso analítico despierta la posibilidad, causa el sujeto dividido, lo restituye, en el sentido que lo recupera.
lo hace aflorar. En la medida en que el sujeto está alienado a las redes sociales, scrolleando y consumiendo sentido que le venden, digamos, y produciendo información que se vende, trabajando para otros mientras consume, el sujeto del inconsciente no está activo, digamos, está alienado. En la medida en que hay un analista que escucha al modo analítico, pues, digamos, ¿quién inventa el psicoanálisis? En el sentido de Freud, cuando escucha a las histéricas en vez de burlarse de ellas. Se interesa por lo que dicen, lo que no era habitual. Se reían de las histéricas porque eran aparatosas, porque hacían escenas, porque ¿no? Eran escandalosas. Bueno, Freud las escucha. Y ahí es donde aparece esto, que Lacan formaliza en el año 69, que es el discurso analítico. Esta escucha, que yo le pongo un nudo atrás, que también es otra pequeña herejía, como decía la vez pasada en una clase abierta. El objeto es un nudo. En la medida en que el analista escucha y se plantea el objeto aquesilente, que es real, se plantea lo real, restituye al sujeto en el sentido que lo hace aflorar. Recupera la dimensión ética del deseo de los alienados al imaginario de Instagram, supongamos, por usar una red. Entonces el amor de transferencia ya no es un obstáculo, solamente como decía Freud hace más de 100 años. El amor de transferencia hoy también es un modo de hacer, en medio de las frustraciones reales de la vida, a las que se agregan, ¿no? El calentamiento global, la pandemia que tuvimos ahora hace 2 años, fue terrible, y las que pueden llegar a venir. La amenaza de guerra también. Las guerras, La ¿no? guerra Que en ese nuclear, momento de ¿no? Freud lo Hoy, sabía, pero eran guerras de otro tenor. O sea, quiero decir que fueron terribles igual, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue terrible, en términos de crueldad y cantidad de muertes, ¿no? Quiero decir, pero ahora tenemos nuevos problemas a los que había en la época de Freud. Problemas reales, que no son la neurosis, que son el contexto que viene con los sujetos cuando se analizan. La realidad, es el sentido común de la realidad que tenemos hoy en 2023. Entonces, aunque se mantiene la indicación de ética, ¿no? De no prestarse al amor de transferencia, sabe, y el paciente ya está, sabe también que el paciente mismo dice, hay pacientes que dicen, yo sé que usted, ¿no? Ya enseguida instala la cuestión ética de uno, ¿no? Yo no sé si debería recomendarles a usted, a mi amigo, a mi amiga, a mi primo, porque ya saben cuáles son los límites éticos de la práctica analítica, los pacientes cuando vienen a la consulta. Eso ha cambiado, que ya es parte del dispositivo analítico, lo que se sabe del análisis. Lo que yo postulo es que esta práctica, que ya tiene más de 100 años, sigue siendo efectiva en la dimensión ética del deseo. Es un tratamiento, es un modo de hacer con la alienación en el dispositivo electrónico, en el imaginario de las redes sociales. Cuando digo restituye al sujeto es que lo reconduce a la dimensión ética y que es dentro de las redes sociales donde se puede producir esto. Bueno, ahorita circulamos en las redes sociales, ¿no? En YouTube, conferencias, papers, nos googlean. Cuando yo tengo que buscar un profesional de tal o cual cosa, googleo, me fijo de dónde es, dónde investigó. Los analistas también estamos con nuestra información profesional nos googlean, buscan qué dijimos, qué publicamos, ¿no? si Todo tenemos eso, Instagram, claro, si tenemos pero todo eso Facebook. es parte de la lógica de la elección del analista hoy. Ahora, hay algo que no es atemporal, y es lo que causa el amor de transferencia, que es el objeto A.
que es real. Ese real es atemporal, el real del objeto A. Eso sigue siendo la mirada de Freud como objeto A, por ejemplo, ¿no? De la que la joven homosexual se quejaba. Se quejaba de la mirada, la intensa mirada de ese señor antipático. La mirada, la voz, los objetos A siguen operando en la lógica de la transferencia del discurso analítico. Eso no ha cambiado. Ahora, el real al que el real en el que nos mete el discurso capitalista, el consumo, el discurso capitalista en su automatismo, es tratable, digamos, por eso yo decía hoy, el amor de transferencia es un tratamiento de lo que afecta a los sujetos, la alienación a las redes sociales. Eso está en línea con la idea de que de los 4 discursos es el único que no usa el poder que tiene. El silencio del analista, como el silencio en la música. El silencio no es algo que uno encuentre en la alienación del discurso capitalista. Está por fuera. Ese tiempo y ese espacio para que el analizante hable. Esa escucha silente. Eso es totalmente atípico, está por fuera de la lógica de las redes sociales en el discurso capitalista. Pero no se encuentra en las redes sociales para llevarlos, para sacarlos de ahí. Bien. ¿Qué más tenía yo apuntado? Dice Diana Rabinovich en la página 83 del libro Modos lógicos del amor de transferencia, la instalación misma de sujeto supuesto saber asume la forma de la carta de amor, con la que empieza el amor de transferencia, amor que encubre la contingencia corporal que lo funda, su referente latente, el objeto A. Digamos que el amor de transferencia es corporizado, o sea, tiene que ver con el cuerpo. La virtualidad no es toda virtualidad, hay real. Pero tiene que ver con los objetos en juego, ¿no? Los 4 que conocemos, al menos, son voz, mirada, anal y oral. Y sus metáforas, que circulan en las redes sociales. Es por la vía del significante del mundo de las redes sociales que tocan, ¿no? Las metáforas del objeto A, donde se traman las transferencias. Ahora, el amor de transferencia hoy ya no es un obstáculo. Quiero decir, está implícito en el dispositivo. Los analistas lo sabemos. Ya no es un descubrimiento de Freud cuando descubrió que era una incomodidad. Pero, a ver, en la definición de Freud, él no decía que era motor y obstáculo también. Claro. Por eso, pero quiero decir que ya a esta altura del partido sabemos que viene con el dispositivo. Y los pacientes también lo saben, no se sorprenden del amor. Por eso es que también el amor transferencia no es el mismo que el de aquellas histéricas. Me refiero que está más tratado, está más culturizado. Lo hay, pero está más incorporado, ya no es una sorpresa. Viene con la práctica. Ahora, tiene efectos de apaciguamiento, ¿no? De tolerar la vida cotidiana, estas frustraciones de la vida real, y trata los efectos adversos de la alienación. Yo creo que a ustedes ya les pasará,
cuando éramos en nuestras infancias no había internet. Había teléfono en línea, con cable. Vivimos infancias que no tenían redes sociales, ni internet, ni la sofisticación que tienen ahora los jóvenes, los nativos digitales, como lo conocemos. Estas diferencias no son más claras, porque conocemos otra vida, una vida sin el aparatito, ¿no? El teléfono. Hoy también se lee, por ejemplo, se lee mucho en digital. Hay mucha lectura en formato digital. No es que no se lean. Pero es cierto que estamos más, el ser humano está mucho más atado, está más expuesto a la venta de significaciones, de sentidos, a fake news. Las fake news son un fenómeno también de época. Nos venden buzones, como decimos en las redes sociales. Bien, ¿algún comentario, pregunta, contrahipótesis, objeción, discusión? Es muy interesante. La verdad, después cuando hagas la película yo quiero volver a repasar la discusión, pasar el enlace, porque es muy interesante la lectura, muy, muy interesante. Porque lo plantea, digamos, lo plantea de una manera sí, restitutiva, esa es la palabra, en realidad, ¿no? Como el espacio, el lugar, y cuando vas describiendo lo que pasaba, yo iba pensando en lo que me pasa a mí con el análisis, y es exactamente así, ¿no? ¿Con tus pacientes o con tu analista? Con mi analista. No. Con mi analista. Yo no tengo pacientes todavía, no soy psicólogo todavía. Pensé que yo estaba teniendo. Hay una cuestión que es, sí, Ernesto. Bueno, hola a todos. Vale. Gracias por este espacio. Se me vino a la memoria una duda que me surgió hace unos días al escuchar a un psicoanalista que a la pasada dijo algo así como agujerear el amor de transferencia. ¿Vos me podrías explicar brevemente? Agujerear Si el amor de transferencia. Bueno. ¿O qué podría hacer? ¿Cómo se concreta el agujerear el amor de transferencia? ¿Qué sería? ¿Qué, más o menos? ¿O qué interpretarías vos? Pues quizá ahora haya mucho para hablar de eso. Pero algo. Cuando el analista no hace lugar, digamos, no responde con amor al amor del paciente. Es la no respuesta, el silencio del analista es un agujero al amor de transferencia. No responder a la demanda, por ejemplo. El paciente le dice, ¿qué me pasa? Esto no dice qué le pasa. ¿Usted qué cree? El no responder a la demanda, el no responder al amor, con amor. Más de esto de no engancharse en el imaginario del discurso, ¿no? Yo les cuento una anécdota de hace muchos años, de hace 20 años ya, de un paciente que yo atendí en una institución, después pasa al consultorio privado. Quería abandonar el tratamiento y le dije, mire, hay una cuestión tal y tal que sería interesante que usted hable. Bueno, aceptó, siguió viniendo, habló de esa cuestión y después interrumpió. Cuando se despide, me dice, le agradezco que no haya aceptado no haya hecho lugar a mis insinuaciones. Me agradeció la abstinencia, me la agradeció. Era un hombre muy caballeroso, seductor. Él era simpático, nunca me hizo nunca me dirigió. Era alusivo, era, ¿no? Caballeroso, alusivo. Yo casi diría que no recuerdo cuál fue la situación que me dijo.
me sorprendió el agradecimiento. Me agradeció no haber respondido a sus insinuaciones. Mírenme, la verdad, yo lo escuchaba. O sea, la cuestión de la ética, eso ya es un agujero. Agujerear el amor de transferencia. Él me hacía insinuaciones de seducción y yo no respondía. Y después me agradeció la no respuesta. Que yo me abstuviera. ¿Se entiende, Ernesto? Perfectamente, no tuviste que ponerte el disfraz ni. El amor del paciente, uno la fruta que decir que no, de este lado no. En ese caso ni siquiera tuviste la necesidad de ponerte el disfraz o fingir, sino que realmente lo tomaste así, porque me di cuenta. Como. Claro. Era tan sutil, había sido tan sutil, pero digamos, ¿qué me vuelve? Me lo agradecía, yo quedé sorprendida cuando me lo agradeció. La atención flotante funcionó bárbaro ahí. Sí. Clarísimo, clarísimo. ¿No? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen alguna actividad artística, invitan al analista a que presencie tal o cual, ¿no? Y hay que ver caso por caso. Recuerdo en una situación en la que yo no asistí a la invitación de una actividad artística y era demanda de amor. Eso fue agujerear, no ir al estreno. No fui. Me había dejado entradas en la boletería, pero bien insistente. No fui. Pero eso fue abstinencia. Yo no debía ir. Se jugaba el objeto mirada. Entonces, eso es agujerear el amor tanto. No responder. No ir a mirar, no. Cuando se juega, a veces no, a veces, digamos, estamos hablando de neurosis, ¿no? Recordémoslo. Mirá, si en vez de decirte gracias por no responder a mis insinuaciones, te decía gracias por agujerear el amor de transferencia. Yo interpreto así el agujerear del amor de transferencia, que es no responder. Cuando el amor es correspondido en una pareja, novios, amantes, y como se le llama hoy también, bueno, dijimos la jerga, digamos la antigua, amantes, novios. Cuando el amor es correspondido, circula hasta donde hay, hasta que termina. En algún momento se puede caer el amor, como dice, es parte de la vida de los seres humanos, que el amor termine. A veces las muertes los separan, pero bueno, a veces no. El amor muere. Ahí no hay amor agujereado porque circula, es mutuo. Lacan decía, el amor es mutuo, siempre es mutuo, ¿no? ¿Qué ocurre? El analista, ante esto, tiene una posición de artificio y una ética. Freud dice, el analista manipula o se encuentra con materiales muy peligrosos, ¿no? Bueno, ahí es clara la abstinencia de la control. Porque, como dice también Lacan en una de sus definiciones, no es al analista, es en el analista. Está el objeto. Uno no sabe por qué elige un analista, no lo sabe. Pero lo que practicamos, digo, sabemos que el objeto está en juego. Y se nos supone, ¿no? El paciente lo supone, pero es inconsciente. Todo esto es para que el paciente hable y podamos cortar el decir. Y el paciente descubra qué es lo que determina su vida, en dónde está enredado. Ese es el ejemplo que yo hasta diría que es simpático, ¿no? ¿No? Me agradece que no haya accedido y yo me di cuenta que me había hecho insinuaciones. Estaba tan concentrada, estaba en escuchar y me di cuenta. Así es. Creo que es un ejemplo
trivial, pero es simpático. ¿Algún otro comentario, pregunta, objeción, discusión? Bueno, les agradezco mucho que hayamos participado, se hayan inscrito, que hayan venido, les agradezco un montón, porque es un tema muy interesante de desarrollar, creo que es lo contemporáneo, ¿no? Detrás de todo esto está, ¿para qué sirven esas? Me acuerdo de Carlos Dante García, que falleció, un gran analista, que hablaba de los motivos por los cuales la gente se analizaba. Y daba una lista que era totalmente maravillosa, que decía, para seguir casado, para divorciarse. Había un montón. Para encontrar el amor. Era para separarse, para seguir casado, para encontrar el amor. Pero como la transferencia misma es amor, ya resuelve la falta de amor, aunque sea un artificio. Pero en el fondo todo no es por amor. ¿Cómo? En el fondo, todas las motivaciones que puede llevar un análisis, en definitiva, no son para amor. Por algo de amor. Hay síntomas de todo aquí. Digamos, no todos los pacientes se presentan con un síntoma vinculado al amor, en principio. Hay síntomas, en el caso de la histerioconversión, síntomas de conversión, síntomas del cuerpo. Llegan pacientes con síntomas en el cuerpo, neurológicos, en la piel, de todo tipo. ¿Los psicosomáticos, decís vos? Sí. No siempre la consulta el motivo de consulta está vinculado directamente al amor. No siempre. No, yo me refería más que nada al fondo, ¿no? Como sí. las neurosis, Bueno, digamos, ¿no? En el caso de las neurosis, podríamos decir que sí. Ahora el complejo de Edipo está puesto en cuestión desde hace tiempo ya. Uno lo escucha en la clínica igual, se escucha. La estructura neurótica, pero está de moda decir que, bueno, hay que cuestionarlo. Son modas también, ¿no? Modas de la clínica. Pero bueno, sí, en la neurosis sí. El amor al padre. La primera identificación es al padre, es amor. Bueno, da para seguir. Les agradezco un montón. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, Gracias, Elena. muchas gracias por estar. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chao, Hasta la chao. próxima. Chao.